Bueno, cubanos de adentro y de abajo, comienza este año con este primer debate. Comenzamos con 3 temas bastante importantes para informar a la población, ya que lo que ha hecho el sistema, el gobierno, después de 1959, ha sido o desinformar o tergiversar información, instruir muy mal a la sociedad. Escuchaba la noticia de el ataque de los Estados Unidos directamente al general Soleimani y me preguntaba por qué el gobierno cubano ha apoyado o le ha dado tanta cobertura a esta situación, si en un final Irán está bien lejos de Cuba. El general, desde luego, para llegar a ser general en esa zona del mundo, tiene que ascender, quitando vidas, unas inocentes y otras también de militares. Entonces, ¿por qué el gobierno de Cuba, con tantas situaciones dentro de la nación, se ocupa de propagandizar positivamente la reacción del gobierno de Irán? Esto me indujo a buscar ciertos datos en la Wikipedia, ciertos datos de lo que es Irán y lo que ha sido durante todo el conflicto que comenzó mucho antes de que los Estados Unidos existieran. Para ello tenemos aquí, para estos temas tenemos aquí al periodista independiente y pensador social Alexis Pérez Lescailli, el activista Luis Leodán María Aguilar y el periodista independiente y pensador social independiente Julio Rojas, y el que les habla, Agustín Valentín López Canino, periodista independiente, pensador social y sobre todo contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Le damos la palabra a Alexis Pérez Lescailli. Sí, un honor. Mira, Agustín, tú empezaste y me parece que empezaste bien, porque acabas de decir que te sorprende, bueno, cómo el régimen hace eco de esta noticia y positivamente. Bueno, pues a mí me sorprende, ¿no? Positivamente en contra de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. No, usted sabe que parte del carácter del régimen castrocomunista es ser antiimperialista, aunque la razón no la exista. Exactamente. Pero antiimperialista, ¿me entiendes? Y eso se lo atribuyen a José Martí, que eso es otro tema de interés que debemos tratar en el día de hoy, por, sí, los últimos hechos. Pero a mí me llama la atención la hipocresía tan grande de esta gente, el cinismo tan grande de esta gente. Ahí ponen en la televisión toda una fanfarria, todo un circo, recogiendo firmas de condolencia, ¿me entiendes?, ante el embajador iraní aquí en Cuba, a favor de este terrorista, porque este general es un terrorista. Bueno, supongo que ahora también pondrán un libro de condolencia para las víctimas del avión civil derribado. Entonces, allá voy, sí. Recientemente, que aceptó que ellos lo habían derribado con un misil. ¿Quién recoge? ¿Por qué el régimen castrocomunista no recoge la firma para la condolencia de esas 176 personas, no? Sí. 176 personas civiles, donde muchos de ellos eran incluso iraníes. Mi posición, la más clara que el agua. Yo estoy de acuerdo con la posición de los Estados Unidos. Antes de buscar aquí en la Wikipedia, que vamos a buscar aquí los datos
de las violaciones de derechos humanos de Irán o cómo se comportan los derechos humanos en No, Irán ha sido Irán, sancionado vamos. en reiteradas ocasiones por violar la convención de maltrato hacia la mujer. En reiteradas ocasiones ha sido... Antes de eso vamos a acusar de responsabilidad al gobierno de Irán por no haber cerrado el espacio aéreo sabiendo que existía ese conflicto, esa posibilidad de enfrentamiento entre enfrentamiento aéreo, principalmente entre las bases que están en Estados Unidos, en Irak, y el gobierno de Irán. Fue completamente irresponsable no haber cerrado el espacio aéreo. Pero bien, vamos a la situación de los derechos humanos y no lo vamos a plantear desde nuestro punto de vista porque no somos especialistas en estas materias. Conocemos, pero no somos especialistas. Y aquí vamos a buscar cómo está Irán en los tratados de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Aquí tenemos la situación, en una tabla aquí tenemos la situación de Irán con respecto a los derechos humanos. Vemos con el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales que lo ha firmado, mas no se adhiere al protocolo, lo que imposibilita la tramitación para el reclamo de la violación de esos derechos humanos. También tenemos que ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero bueno, con la misma situación que no se ha adherido al protocolo y también impide esa relación de reclamo. Tenemos acá también CEDAW, que propone eliminar todas las formas de discriminación sobre la mujer, que este pacto ni lo ha firmado, ni lo ha ratificado, ni se ha adherido al protocolo, por supuesto. Claro. Tenemos otra serie de pactos a los que Irán ha rehuido firmarlo y ratificarlo, como el CAT, o sea, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Irán tampoco ha firmado esos pactos. Pero vamos acá a el resumen de las violaciones que comete Irán sobre los derechos humanos. Dice, las violaciones de los derechos humanos en Irán se centran en la ausencia de libertad de expresión, de libertad de reunión, de libertad de culto, del derecho a la información, del derecho a la debida defensa en juicio, la tortura y la pena capital. En Irán se producen detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias. La situación en las cárceles es catastrófica. Las fuerzas de seguridad cometen graves abusos a los derechos humanos y el Poder Judicial lo avala. Las manifestaciones o protestas callejeras son reprimidas, aunque sean pacíficas. No existe el derecho de reunión ni de pensamiento. Se encarcela a los opositores políticos, a los periodistas que no apoyen al gobierno de turno, a activistas sociales y defensores de los derechos humanos, a políticos y abogados. La pena capital es aplicada tanto a adultos como a menores de edad, a delincuentes comunes como a usuarios de drogas, periodistas, blogueros, usuarios de las redes sociales. El gobierno bloquea los sitios web e interfiere las comunicaciones con el exterior. Cuando yo leo todo esto, ahí encuentro la respuesta de por qué el gobierno cubano se alía directamente al caso de Irán. Porque casi protesta como si fuera un asesinato Son semejantes. el efectuado al general Soleimán o Soleimani.
Es ahí donde está la razón del apoyo del gobierno de Cuba, pues el gobierno de Cuba también es violatorio de todas estas, de todos estos pactos, a pesar de que el gobierno de Cuba ha firmado muchos más pactos y los ha ratificado, pero sigue las violaciones descaradas, desvergonzadas en cuanto a todo lo que es sociedad civil cubana. Cuba defiende a un régimen como el de él. De las mismas violaciones que Irán hace ahí con sus ciudadanos y pueblos, es lo mismo, que las mismas prácticas son las que están impuestas aquí por el régimen cubano, que es la explicación que no le dan al pueblo cubano los vocingueros aquí del gobierno. Primero que nada hay que centrarse en la zona del accidente, del supuesto accidente, porque no es más que ciertamente la muerte de ese general. El Medio Oriente siempre ha sido una zona conflictiva desde los principios de la creación, desde los principios de la generación. Irán antiguamente era el imperio persa. Después, a medida que el mundo ha ido evolucionando, a medida que el mundo, las civilizaciones han ido ocupando su lugar, ese imperio persa se dividió y quedó Irak e Irán. Y siempre han sido países que todos los que los han gobernado, reyes, emperadores, sultanes, sea el rango que tengan, actualmente dictadores, ya sea gobernado por la parte política como por los ayatolas, que son los que llevan la religión, que en realidad son los que tienen prácticamente el poder, control en esos países. Para nadie es un secreto, mucho menos en el mundo occidental, que donde nace el terrorismo es en esa zona. Para nadie es un secreto. Ciertamente, un militar de tan alto rango que haya muerto, ya sea por las causas que haya sido, hay que tener en cuenta que ninguna nación y ningún país, si no tiene cierta información para tomar ese tipo de medidas, no lo quieran tomar. Como también se sabe, el gobierno de Cuba sabe que es un riesgo, y esa nación es un riesgo para un conflicto militar. Hasta ahora hay sido amenazas, pero todo el mundo sabe y todo el mundo está conscientemente que los terroristas, con tal de lograr su objetivo, no les importa si desencadenan en una tercera guerra mundial o en otro conflicto militar. Y antes de que eso suceda, hay que cortar de raíz las personas que promueven este tipo de política y la llevan a cabo. Porque no solamente promueven, sino la llevan a cabo. Exactamente. La llevan a cabo. El gobierno cubano sabe de estas cosas, ciertamente. Lo que pasa es que la política del régimen cubano desde su triunfo ha sido siempre en contra de los Estados Unidos y a favor de un sistema socialista y de todos aquellos que abracen este tipo de ideología. Bueno, de un sistema socialista, entre comillas. Para ellos siempre la peste y el diablo están en los Estados Unidos. Para derribar o tomar justicia contra un oficial de tan alto rango, no es por gusto, no es por gusto, señor. Ahí se le puso freno a algo que quizás podía pasar o suceder más adelante, que ninguno de nosotros tenemos información porque son cosas militares que se manejan muy secretamente. Si hay algo lamentable, y bochornoso en todos estos actos que han sucedido, es el derribo de ese avión con esa vida civil. Yo lo miro porque quisieron derribarlo. Y si fueron los iraníes, ahí está su política, ahí está su verdadero objetivo. Otra cosa, se hace mucho énfasis
en que puede provocar un conflicto a nivel mundial. Pero yo me pregunto, Fidel Castro en 1962 no provocó casi un conflicto mundial. Con la introducción de cohetes con ojivas nucleares al país. O sea, a escondidas. que si Nikita Khrushchev no interviene y no asimila civilizadamente, Fidel hubiese provocado un conflicto mundial donde hubiésemos desaparecido todos los cubanos, porque hubiese desaparecido la isla. Porque desgraciadamente Rusia nos tenía como punta de lanza contra los Estados Unidos. Los que íbamos a desaparecer antes que llegaran los cohetes a Rusia, ya nosotros íbamos a desaparecer. Y supone que después sucediera que no llegaron los cohetes a Rusia. ¿Quiénes eran los que íbamos a desaparecer? Nosotros, todos los cubanos. Me estoy acordando ahora el canalla este de Bruno Rodríguez, de Parrilla. Sí, Bruno Rodríguez Parrilla. Sí. Ajá. Canciller, que tuvo el descaro y la desfachatez de pronunciarse diciendo de que condenaba la política de los Estados Unidos de prohibir los viajes a ciudadanos norteamericanos a la isla, que eso es una violación a los derechos. El burro diciendo la orejón al caballo. Si aquí puestos regulados no habían ahora hasta el fin de año. Existen todavía regulados. Existe, todavía existe. Todavía existen. ¿Cuánto existe? Más de 200. Bueno, Y contando. No, cifras no te puedo decir, pero Oye, todavía existen. pero hay regulados. hay que tener la cara, hay que tener la cara de El problema es que el poder da esas prioridades, esos... ¿Qué cosa? El poder, la violación. Exactamente, para tú decir lo que tú entiendas, aunque sea lo más desvergonzado del mundo. Eso es lo que te da el poder. Tienes poder para hacerlo, sobre todo el poder totalitario. Quizás en otros regímenes se pueda contestar y salir a la riposta. Aunque bueno, nosotros salimos a la riposta. Somos un pequeño grupo, pero salimos a la riposta a aclarar la violación y los abusos que comete el poder. Bueno, ya que hablamos de militares y de violencia, que de hecho estamos nosotros en contra de cualquier tipo de violencia, vamos a la situación de... Estaba hablando de Bruno Rodríguez Parrilla. No, eso vino porque... Sí, pero bueno, vamos también a ver cómo él dice que el supuesto bloqueo a Cuba ha ocasionado millones de dólares que alcanzaría quizás para reformar un barrio, para arreglar nuestras calles y eso. Bueno, yo preguntaría ahora, ¿a cuántos barrios pudiésemos reformar, cuántas viviendas pudiésemos fabricar, cuánta mejoría en los hospitales y cuántas mejorías en general en la sociedad podría haberse logrado si el capital empleado en la militarización de Cuba se hubiese invertido en estas obras? Y digo militarización porque Cuba, esta pequeña isla, era quien tenía uno de los ejércitos más grandes de toda América comparado con su extensión. ¿Cuánto se podía haber hecho por Cuba por eso? Quizás no estuviésemos en esta situación tan miserable que tenemos. El presupuesto militar del gobierno de Cuba era uno de los más altos comparado con la extensión de América. ¿Cuánto hemos gastado con el supuesto enemigo creado al pueblo? Porque los Estados Unidos no son enemigos del pueblo de Cuba, son enemigos del sistema de gobierno. Pero bueno, Fidel Castro se encargó de hacerlo parecer que era enemigo del pueblo de Cuba para enfrentar al pueblo y que no se percatara de todo este capital que se iba yendo por esa vía
por los fanatismos de emperador del presidente Fidel Castro, por su egolatría de emperador. Es una maldad muy grande que yo no cuente con esos datos. No, lo de nosotros es llevar el mensaje al sí, cubano de a pie. sí. No, Y eso- el cubano de a pie no se preocupa mucho por los datos, se Claro. preocupa por el enguenyo, por la trampa en que han caído. Pero de eso sí pudiera hacer alguna... Como muchos de los que fueron a guerrear en Angola, que Ah, ahora permanecen por ahí, a diferentes- como se dice, Abandonados. Exactamente, abandonados, pero abandonados. también abandonados hay muchos mutilados de guerra. Y tú sabes, para ser miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, tienen que pagar. Bueno, lo de nosotros es llevar el mensaje, no llevar datos Sí. específicos. Tienen que pagar, pero en deber de darle, lo que han hecho es que le han seguido quitando. Una dictadura militar. Y como dictadura militar, ¿me entiendes? Lo primero que vemos es la cantidad de militares que hay bajo un mando único. ¿Entiendes? Porque aquí la gente dice, no, que si la FARC es una cosa, que si el MININ es otra. No, sí, es verdad. La FARC es una cosa y el MININ es otra. Pero cuando uno vive en un régimen que su política es centralizada, ¿tú me entiendes? La FARC y el MININ se convierten en una misma cosa, es un mismo objetivo. Y pueden haber gente del MININ en la FARC y pueden haber gente de la FARC en el MININ. ¿Tú me entiendes? Ya eso lo hemos visto, no es ningún secreto. ¿Me entiendes? Incluso un poco más allá y un poco más adentrándonos en el interés en materia en lo que repercute en la economía. Un país que no produce como Cuba, que todo el mundo sabe que es un país que se ha cerrado a la producción agrícola, que es su primer rubro. ¿Tú me entiendes? Porque Cuba no tiene esa grandeza en otras áreas, como para, a no ser, bueno, el turismo, que siempre estuvo cerrado al turismo. Entonces, ¿cómo es posible que un país que no produzca tenga tantos militares disfrutando de tantos privilegios? Porque no es ningún secreto que los militares en Cuba ganan los salarios más fenomenales que existen. Para nadie es secreto que los militares en Cuba, ya sean de la FARC o sean del MININ, Tienen privilegios. tienen los privilegios más impresionantes que existan en Cuba. Mira, están activos. ¿Entiendes? Tienen casas de visita, de descanso, de recreación, con los precios en los productos que consumen que son irrisorios, de lo bajos que son comparados al precio en los productos. Si vas a tomar una cerveza, la cerveza casi no vale nada. Si vas con una botella de ron, la botella de ron es de buena calidad y casi no vale nada. El almuerzo y la comida es de buena calidad y no vale nada. Las ropas van a tiendas específicas, tienen posibilidades de ir, entrar y salir del país. ¿Me entiendes? Tienen una serie de privilegios. Ahora mismo no es ningún secreto que le están construyendo Conglomerados de apartamentos. de apartamentos. Bien, Son bien, los únicos que tienen derecho a eso. ¿Me entiendes? bien. Que ya tú, cuando eres un oficial, ya inmediatamente te hacen una casa, te dan todo lo que lleva una Sí, pero casa. están por comprometidos, dentro. pero están comprometidos. Recientemente los Estados Unidos han tomado medidas con ciertos altos, con ciertos generales de altos cargos o comandantes de altos cargos aquí con ellos, Raúl Castro, el presidente de la FARC, Sí. el presidente, no, Leopoldo Sintra Frías. el jefe de la FARC, Ajá. Con con Calleja, ellos y con los hijos de esos generales, Sí. porque hay otra cosa. Los hijos de estos militares de la alta nomenclatura viven No. como En la millonarios opulencia, sí, no. en la opulencia. Como burgués. Entonces, ¿qué derecho hay a protestar por eso? ¿Qué hubiese sucedido o qué sucedería si en algún momento
el progreso, el síntoma de un gobierno progresista, decidiría eliminar las Fuerzas Armadas, como en Costa Rica. ¿Cuánto dinero, cuánto capital no quedaría para emplearlo en la agricultura, en las viviendas, en la reconstrucción del país? De la infraestructura. ¿Cuántos recursos Redes viales. que convirtiéramos los tanques, los derritiéramos y los convirtiéramos en implementos agrícolas? Exactamente. Industrializar el país. Total, si se ha demostrado que el supuesto enemigo del pueblo nunca ha atacado la nación. Cuba no ha tenido conflicto jamás con ningún país del mundo, solamente con España por la independencia. Por la independencia. Y de esto hace más de 200 años. Y en más de 200 años Cuba no ha tenido conflicto con ningún país. Es que se ha metido por las aventuras bélicas del dictador y tirano. Que en paz no descanse. De Fidel Castro. ¿Tú me entiendes? ¿Para qué nos ha servido al pueblo humilde, a ese pueblo que yo le ¿Para qué llamo ha siempre, servido? de cubanos, de adentro y de abajo? ¿Para qué ha servido el ejército? Para muertes, madres que lloran a sus hijos, para ir a matar a otros países, para deformar a los porque no ha jóvenes, sido, a los jóvenes no ha sido reclutas, ni de aquí adentro, para deformar a los jóvenes reclutas. para dilapidar capital, Sí, pues, eso lleva un gasto enorme. para implantar las ideas ególatras y dictadoras, Para dejar huérfanos a hijos. Y viudo a Y esposas. viudas, esposas y una madre sin Y en luto a En las luto. madres y a los abuelos. porque yo tengo familias que padecieron de eso y sé del dolor que causa Sacrificio. el sacrificio y el dolor que causa eso. Eso es devastador. Eso trae como consecuencia que ya la familia no vuelve a ser lo que era. yo pienso que los Estados Unidos no solo debían tomar medidas contra los grandes representantes militares aquí de Cuba, debían de ir bajando también y con sus hijos, Por supuesto. porque sus hijos disfrutan de lo que de todo ese No, beneficio. y tienen la desfachatez de tirarse fotos y subirlas a sus sitios en las redes sociales haciendo todas esas cosas. Además de tener propiedades en el extranjero, inversiones en el extranjero. Bueno, este tema vamos a dejarlo aquí, en otro día lo vamos a tocar. La información de un militar que está muy contento, que es un seguroso, está muy contento porque ya el sueldo no va a ser de 2.000 pesos que gana. Dice que puede ser un aproximado de 10.000 pesos 8.000, 10.000, 9.000. Eso viene ahora con una economía que está Con una economía miserable, está en el piso porque todas piso. las gestiones económicas han fallado. Entonces, eso contradice, no sé. Yo quisiera saber a cuánto asciende mensualmente el capital dilapidado Destinado para pagar a y militares en Cuba. destinado Para pagar a militares en A Cuba. militar. para pagar a militares. No, yo no quisiera saber eso, mira, yo no quisiera saber eso. Yo quisiera saber, yo lo que sí quisiera saber es la plantilla real de cuántos militares hay en Cuba. Es lo que yo sí quisiera saber. Porque eso me daría a mí el margen de discernir, de verificar, de comprobar, de analizar